Mateo 4:25, por favor. Bien, leamos todos 4:25. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis, y de Jerusalén y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Oremos, Padre, una vez más, gracias por tu mesa, gracias por los elementos espirituales que pones ahí para nuestro provecho y bendición. Te rogamos, Padre, en esta tarde bendigas esta porción, nos la hagas entendible, sobre todo para ponerla por obra. Gracias por la bendición de tenerla en nuestras manos todavía y no ser perseguidos abiertamente por ellas. Gracias, te rogamos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hacer hincapié en la urgencia que hay de formar una iglesia, tener una iglesia sumamente comprometida y unida para la esperanza del arrebatamiento. El arrebatamiento es un acontecimiento que debemos de esperar ya en cualquier momento, cualquier instante, y no separarnos de la congregación. Lo más que es posible estar al tanto, porque no nos vaya a agarrar la noche totalmente fuera de comunión y comunicación y lo vayamos a lamentar sin remedio. Una evidencia de unidad es dejar el yo, ir dejando el yo y usar la palabra nosotros cuando se refiera a la iglesia. Porque la palabra menos importante para la iglesia es yo. Cuando Pablo y los apóstoles hablan, dicen hermanos, así hablan, hermanos, dando a entender nosotros, ¿verdad? Y ser agradecidos, expresando eso, gratitud y alabanza, ser agradecidos. Eso lo practicamos desde la casa. Nos enseñan a decir gracias o muchas gracias. Porque aunque hay divergencias entre nosotros, diferencias, tenemos que ir practicando el concepto de que todo queda perdonado o pasado por alto. Pasado por alto. Porque muchos de los errores, no todos, pero muchos, los cometemos por ignorancia y en ignorancia. Claro, eso tiene su responsabilidad porque tampoco somos ignorantes del todo. Tenemos responsabilidad al saber lo que es lo bueno y lo malo. Debemos considerarnos unos a otros para no ser o sentirnos absolutos
en nuestras decisiones. Aunque son nuestras decisiones, siempre es bueno pedir una opinión, un consejo, una ayuda. Muchas veces una palabra a tiempo nos puede librar de algo grave, nos puede hacer ver lo que no vemos. Entonces debemos preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre esto que quiero hacer? ¿Cómo ves? ¿Qué me dices, verdad? Y reconocernos unos a otros con estas palabras. Has hecho un buen trabajo. Has hecho un buen trabajo. Y no echarnos leña unos contra otros, porque prepararemos el camino para muchas peleas. Pero si nos damos honra unos a otros, vamos a saliendo de nuestro ego, número 1, egoísmo, número 2, egocentrismo, número 3, y egolatría, que es igual a adorarnos a nosotros mismos. Egolatría es adorar nuestro ego, convertirlo en un ídolo y pensar o creer que siempre tenemos la razón, que todo el mundo puede estar equivocado menos yo, que no necesito de nada ni de nadie más, y esto tarde o temprano nos lleva al fracaso. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque formamos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y vemos que al Señor lo seguía mucha gente. Tuvo un año de popularidad, un año. Por las señales que hacía, por los milagros, por todas esas maravillas que Él ejecutó. Y la iglesia, hermanos, quiere decir asamblea. Nos unimos, nos juntamos. En un momento crítico podemos hacer una junta y dar opiniones como cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Muy bien, entonces allí en donde leímos dice, y le siguieron muchas gentes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea. Fíjense, o piensen en las distancias. Piensen en las distancias. En la falta de transporte. Por los que tenían un burrito, pues tal vez en el burro subían a los 5 de familia. Pero no todos lo tenían. La mayoría no lo tenía, era gente muy, muy sencilla. Y atravesar grandes distancias, calor en el desierto, necesidades de comida y bebida, y no eran viajes de 1 o 2 horas, a lo mejor se llevaban 2, 3 días. ¿Solo para qué? Para oír la palabra. ¿Para oír qué? Claro,
Cristo con la palabra, pero aquí tenemos la misma palabra que Él predicó. Amén. Y el Espíritu Santo está enviado por Él para que si nos abrimos espiritualmente, esa es la única condición, estar abiertos, receptivos, para que cuando venga la palabra, la absorbamos y sintamos su presencia, ¿verdad? Amén. Porque esta palabra que aquí está, gentes dice, muchas gentes. Bueno, en ese tiempo no había congregaciones como hoy hay, pero aún así, teniendo congregaciones aquí cerca, alrededor de cualquier lugar, la gente no acude, la gente no va. Teniendo las facilidades que hay, como es un carrito, unas cuantas cuadras de camino, tal vez un transporte de trolebús o microbús o mexibús o todo eso, ¿verdad? Pues no. Entonces estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea. Este tiempo es el último tiempo porque son 7 iglesias. Históricamente hablando, históricamente de acuerdo a fechas en la historia, este tipo de modo de ser de la iglesia se manifestó en el mundo. Por ejemplo, hubo 10 persecuciones en la iglesia primaria y la Biblia la cita que fue Éfeso y Esmirna. La Biblia lo cita diciendo tendrás tribulación por 10 días. Se tradujo en 10 años de persecución y en ese tiempo de persecución por 10 años hubo muchos mártires y mucha persecución, pero los cristianos se esparcieron y se fueron a diferentes lugares, unos a vivir y otros fueron esparcidos por Dios por medio de la llamada diáspora, que fue la corrección que Dios les dio por su idolatría. Y cada quien se fue a vivir a diferentes lugares. Por eso el día de Pentecostés venían de diferentes lugares, porque ya se habían avecindado. La disciplina duró 70 años, que ellos estuvieron fuera de su país, aunque cada año venían a la fiesta de la Pascua. Y estaban al tanto, porque los padres les habían enseñado a sus hijos. Por eso el día de Pentecostés, cuando empezaron los 120 que estaban ahí, vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Estos idiomas eran idiomas de las tierras donde ellos habían sido criados o tal vez nacidos, los niños, los jóvenes que iban. Aunque sus padres eran judíos, o sea, su origen era judío, pero habían nacido en otros lugares. Y la Escritura dice que sorprendidos se preguntaban que no son judíos estos, ¿por qué hablan como nosotros los entendemos? Porque estaban entendiendo lo que hablaban, ya que dijeron, están hablando las maravillas de Dios,
Eso está allí en Hechos. Cretenses y árabes, unos estaban en Arabia. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, estaban entendiendo. Y la señal fue que, ¿cómo era que esos judíos que no habían salido de su lugar hablaban estas lenguas? Y en estas lenguas hablaban de las maravillas de Dios. Claro, en espíritu, estaban en espíritu. Y se sorprendían por eso, ¿verdad? Porque era algo sobrenatural para ellos. Entonces Dios les dio lenguas de idiomas humanos, aunque hay lenguas angélicas también. Pero estas lenguas estaban dando el mensaje de las maravillas de Dios a la gente que no conocía de Dios como los que estaban ahí. Sí, sus padres les enseñaban, por eso es que pues iban a Jerusalén. Pero testigos presenciales no los habían oído. ¿Sí me doy a entender? Bien, entonces la iglesia, hemos dicho, seguimos diciendo, es un cuerpo. ¿Es un qué? Un cuerpo. ¿Qué cuerpo? De Cristo. Entonces, ¿debemos de estar los que somos o no? Debemos de estar los que somos. Cuerpo de Cristo. Les hago otra pregunta. ¿Cuándo se reunían los cristianos primero? Todos los días. ¿Y se murieron de hambre? No. ¿Y mendigaban el pan? Tampoco. ¿Por qué? Porque creyeron que Dios es el proveedor. Y Dios honra a los que le honran. Allí en Efesios 1:23 nos dice, ¿verdad?, que somos nosotros como creyentes. 1:23 de Efesios. Y de ahí Colosenses 1:24. Primero Efesios 1:23 nos dice que somos el cuerpo de Cristo. Dice ahí, la cual es su cuerpo, la iglesia se refiere. Cuando dice la cual, se refiere a la iglesia. A ver el 23, por favor, el 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se fijan? ¿Qué cosas? A ver el 22. Y sometió 23, 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. O sea, todas esas cosas espirituales, ¿verdad?, que luego nos controlan, nos dominan, nos influyen para desanimarnos, aflojerarnos, hacernos indiferentes, apáticos, desdeñosos, no darle la importancia que tiene. Todo eso tiene que estar dominado, controlado. ¿Por quién? Por la iglesia.
por la iglesia, dice, sobre todo, se refiere a príncipes demoníacos, ¿no? Sobre todo, ¿qué? Principado y potencia, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y luego ya dice de la iglesia. ¿A quién se refiere? ¿A quién sometió todas las cosas? A la iglesia. Pero si la iglesia ni cuenta se da, o no sabe esto, o se hace. Entonces, ¿en qué lugar quedamos delante de Dios como iglesia? ¿En qué lugar quedamos? Y sometió todas las cosas debajo de los pies de él, ¿verdad? Y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ven? Ahora, problemas como iglesia, pues tenemos, ¿no? Hay faltantes y hay sobrantes, pero vean ustedes que dice Colosenses 1:24, que ya lo hemos leído muchas veces, 1:24 de Colosenses, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en mi ser humano, lo que falta. ¿Qué dice? ¿Lo que qué? Lo que falta. Por eso les he dicho que Dios nos dejó el faltante a nosotros, porque Él no lo pudo hacer. ¿Debido a qué? ¿Aprendieron? Debido a que Él no pudo hacer este faltante, que no es pecador. Este faltante, solamente los pecadores podíamos hacerlo. Amén. Y como Él no fue pecador, entonces le faltó la experiencia. Y como Él no puede ser pecador, Él no pudo haber pecado para tener la experiencia. Entonces nos deja esa tarea a nosotros, formando parte de su cuerpo, siendo pecadores, perdonados ya, ¿verdad? Justificados ya, pero pecadores al fin, limitados, para que experimentemos la tentación desde adentro. Él fue tentado, pero Él fue tentado desde afuera, no desde adentro. Hay una gran diferencia. Pero venció. Ahora, a nosotros nos toca vencer también desde adentro. Sí. Sí las padeció, hermana. Sí las padeció. Pero desde el punto de vista externo, sí las padeció, porque Él fue un Salvador completo. Pero Él no pecó. Y nosotros, aunque las padecemos, pecamos con la mente. Viene la duda, viene el desaliento, ¿no? Entonces, sí las padeció, pero no en el sentido de nosotros como débiles, como faltos de fe, como que tenemos que aprender lecciones.
Él ya sabía lo que iba a pasar, pero no las padeció desde adentro. Él es un Salvador completo. Entonces a él le faltó la experiencia o la vivencia de ser pecador. Eso no era posible, porque si no, no hubiera sido el Salvador. Y miren cómo dice Pablo, cumplo, quiere decir que quedó pendiente. Cumplo en mi carne lo que, tiempo presente activo. ¿Lo ven o no lo ven? Lo que falta. Entonces, ¿quedó un faltante? Pues sí. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vean ustedes lo importante que son o que somos. Pero cualquiera de nosotros, total, ¿quién se ha muerto por no ir a un culto? No pasa nada. Además, ¿quién va a notar que no estoy? Pues ni siquiera Dios, porque creo que ni me toma en cuenta. Y cometemos un gravísimo error porque estamos menospreciando ser parte del cuerpo de Cristo. Claro, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. El cuerpo es la iglesia. Y lo dice claro la palabra, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí en este punto. Cristo es la cabeza. Efesios 1:22. Creo que ya lo leímos, ¿no? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza. Él es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Está claro hasta aquí? Y 5:23 lo compara, fíjense la comparación que hace, tan delicada aquí con respecto a la iglesia. Fíjense la comparación tan delicada que hace aquí con respecto a la iglesia. ¿Qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud a la iglesia. Por ejemplo, una mala enseñanza o conceptos equivocados van a hacer que la iglesia sea un costal de mañas. ¿Sí lo ven? ¿Sea un qué? Costal de mañas. Y eso no es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a qué lo está comparando? ¿A qué compara la iglesia con él? Bueno, él y la iglesia. Al matrimonio. Lo compara al matrimonio. Y el matrimonio es un pacto en que se reconocen privilegios y obligaciones. Privilegios y responsabilidades. ¿Sí o no? Por eso la comparación. Los dos, en este caso, tienen su rol. Él
en gran parte como proveedor, trabajador, que busca la vida por aquí y por allá. Y ella, con la responsabilidad de los niños, de la casa, de la comida, de la limpieza del hogar, etcétera. Cuando los dos trabajan, bueno, pues ven a una chacha, ¿verdad? Pero ya de acuerdo. Nada más que luego la chacha es la que crea a los hijos, o el internet, o la televisión, es la que cría a los niños, y eso no da buen resultado, ¿verdad? ¿Se fijan las comparaciones? Muy importantes, ¿verdad? Porque Cristo es la ¿qué? La cabeza. Y además Cristo es el fundamento. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Y vuelvo a lo mismo del principio. ¿Cómo esta gente seguía a Jesús? Dice, del otro lado del río Jordán. ¿Se imaginan para atravesar el río Jordán? Un río caudalosísimo. Y Decápolis era una comunidad compuesta de 10 nacionalidades, por eso el nombre Deca o Deca. Deca quiere decir 10 gentes o 10 clases de nacionalidades en un lugar. No eran judíos todos. No todos eran judíos porque Jesús andaba por Siria predicando. Y fíjense la importancia. Habían apresado a Juan el Bautista. Y Jesús siguió predicando para cumplir la tarea que le había encomendado el Padre. Lo que Juan tuvo fue su decisión y Jesús lo dejó en su decisión. Si tú decides mal y no te pasa nada, dices, pues yo creo que estoy en la voluntad de Dios, no pasa nada, todo está bien. Pero tienes que recordar este principio. Si tú haces una decisión, Dios te deja en tu decisión. Quizá por un buen tiempo no pase nada, pero eso no quiere decir que estés agradando a Dios. ¿Y cómo te ha ido con esto que estás haciendo? Luego preguntan, no, pues muy bien, Dios me ha bendecido. Y no nos damos cuenta que por ese trabajo, por esa ocupación, ya no venimos a congregación. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Estaremos agradándole? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a enseñar, a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quiénes? A los que tenían hambre, a los que fueron capaces de dejarlo todo. A veces me da la impresión de que nada más buscamos un pretextito para ya no regresar en la tarde. Como si hubiéramos hecho la gran faena. Como si ya tuviéramos méritos de sobra. No sean aprovechados. Bien que a veces estamos cansados, pero lo que dice el Señor es en primer lugar, no busquemos rendijas como pretextos para hacer lo que queremos hacer. ¿Me están oyendo?
No les digo inútiles, pero ¿me están oyendo? ¿Me están oyendo? No busquemos pretextos. Hagamos todo lo posible por mantenernos como qué? Como el cuerpo de Cristo. Porque además de ser la cabeza Cristo, Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Primera Corintios 3:11. Primera Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Fundamento. ¿Cómo lo traducimos? Cimiento. De acuerdo al cimiento, es la casa. Pues si va a ser de cartón todo, pues no necesita cimiento, pero eso se va a caer. ¿Verdad? Fundamento, el que está puesto, el cual es. Entonces, Cristo es fundamento de la iglesia y es cabeza de la iglesia. ¿Sobre quién está fundamentada la iglesia? ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿De dónde viene el hacer las cosas, el planear, el tener metas, objetivos, planes, proyectos? ¿De dónde viene? De la cabeza. Ahora, si nosotros estamos menospreciando a la iglesia, ¿cómo? No acudiendo, no estando, pues entonces nuestra mente va a ser loca, se nos va a ocurrir cualquier cosa con el pretexto de lo espiritual, pero no tiene fundamento. Eso no va a progresar tarde o temprano. Yo he visto muchos pequeños grupos con buenas intenciones. Recuerdo, me da pena decirlo, pero no digo nombres, pero digo la situación. Pues un día en una cierta iglesia donde estábamos, no como pastores, pero fuimos testigos. A alguien se le ocurrió la buena idea. ¿Y por qué no evangelizamos? Hay que salir a evangelizar, hay que salir de las cuatro paredes. Bueno, muy bien hasta ahí. Y pues se organizaron y luego le avisaron al pastor. Primero se organizaron y luego le avisan al pastor. Muchas veces los pastores, por no ser aguafiestas, pues pueden dar el visto bueno. Pero ¿cuál es la motivación? Precisamente el que organizó esto, más adelante, tuvo que separarse de su esposa por otra persona, del mismo grupo. ¿Pueden creer eso? Si se empezó espiritualmente bien. Desgraciadamente, y no estoy generalizando, ni quiero ser aguafiestas, pero muchos de los chicos que van a congreso, ¿saben a qué van? ¿Saben a qué van? A evangelizar. Y ha habido casos graves de embarazos o de relaciones ilícitas. Si hay muchachitas aquí, tengan cuidado porque los varones somos maestros para el engaño. Y el varón endulza el oído de la chica. Y pues mira, vamos a hacerlo, al fin que no pasa nada, nadie se va a dar cuenta.
Tú me quieres, yo te quiero, nos amamos, en fin, no pasa nada. Pero muchas de las muchachitas y muchachitos van engañados o queriendo ser engañados, porque a todo van, a noviar, menos a la hora de la palabra. Ahora, que hay manifestaciones por la presencia de Dios, pero la manifestación, hermanos, o sea, la expresión, no nos garantiza más que emoción, si es que no ponemos en el centro a Jesús. ¿Me doy cuenta? Digo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Nosotros somos expresivos porque es un mandato de Dios, pero nunca expresemos pensando que ya, la gran cosa, y que somos bien espirituales y que ya tenemos estatura. No. Eso no da estatura, esa es una manifestación de una causa. ¿Cuál es la causa? Jesús con su sangre de sacrificio. Jesús con el fuego del Espíritu Santo. Jesús con el agua de su nombre. Pero he sabido de casos a través de los años muy amargos, muy tristes. Conozco de casos que hasta la fecha, jóvenes que fueron con buena intención, están prisioneros en drogadicción por causa de una decepción amorosa. No estoy en contra de esto, solamente que advierto. Creo que las manifestaciones deben ir de acuerdo con el actuar de la palabra, para que esté balanceado. Porque he conocido gente que brinca, salta, da maromas y todo, y a la hora de la prueba, pácatelas. ¿Por qué? Porque no habían hecho viva la palabra de Dios en su corazón. Y hay muchos amargados y decepcionados de los eventos. No estoy echándole agua a la fiesta, estoy hablando de realidades. No tampoco estoy diciendo que no esté bien, porque algunos jóvenes van muy hambrientos y muy sedientos, pero luego se ve, están ahí, son respetuosos, etcétera. Se ve, eso no se puede ocultar. Y los otros están haciendo tontos ahí en su cabaña, y haciendo tiempo, y cotorreando por aquí, cotorreando por allá, y tratando de salir en la foto, y haciéndose conocer y dándose a conocer porque quieren que su nombre se conozca, no el nombre de Jesús. Eso no es la iglesia, hermanos. Estamos hablando de la iglesia. Eso no es la iglesia. Esa es una caricatura de una iglesia. ¿Sí me doy a entender? Y la iglesia no es una caricatura. La iglesia, además de ser una realidad para el tiempo, es una verdad para la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Cristo ama a la iglesia, pero bueno, la iglesia original, la iglesia correcta. Cristo ama a la iglesia. Pero si alguien no está en la iglesia, ¿cómo va a ser objeto de amor? Si alguien no está en la iglesia, ¿cómo va a ser objeto de amor?
Yo no puedo amar a la nada. Sí puedo amar un objeto, una cosa, una casa, un coche, qué sé yo, ¿no? Cuando menos, pero cuando más necesito aprender a amar al ser humano, ¿o no? Apreciarlo y valorarlo. Pues Cristo ama a la iglesia. Efesios, ya leímos Efesios, ¿no? 5, 23 al 25, donde dice que Cristo ama a la iglesia como el esposo ama a su esposa. Así, como un matrimonio. Pero imagínense ustedes que llegue el esposo cansado, trabajado y bien rendido de todo el día y que no encuentre a su esposa porque anda chismeando por ahí y no hizo la comida y los trastes están a tope y la ropa toda sucia y los niños llorando porque ya es tarde y tipo chilango que comen a las 7 de la noche. Entonces no está cumpliendo con su rol la mujer. Es como si el hombre se levantara a las 11 buscando trabajo, a Dios no encontrar. No va a cumplir con su obligación de ser proveedor. Y Cristo como la cabeza de la iglesia, como el esposo de la iglesia verdadera, es proveedor. Él provee. Hebreos 9, 12 sobre este mismo punto de Cristo la ama, Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. ¿Qué dije? Hebreos 9, 12. Fíjense cómo, si dejamos que la Biblia nos predique, nos enseña, no necesitamos tantas alturas ni tantas profundidades. La misma Biblia nos va predicando. ¿Y qué es la palabra en la Biblia? Pues es la palabra de Dios. Si ejecutamos esto, hermanos, ¿Mm? A ver, ¿cómo dice? Hablando de sacrificios, ¿verdad? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. O sea, sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por quién lo hizo? Por la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Amén. Primero de Juan 3:16, en el mismo punto, que Cristo ama a la iglesia. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. ¿Ven? Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nos debe de doler, ¿verdad? Una situación de alguien que entendió mal, que interpretó mal, que está enojado, que está berrinchudo. Decía a un hermano, porque él siempre pasa a cantar. Tiene voz entonada, pero ya está grande el Señor. Pero siempre le damos un lugar para que cante. Y esta vez le dijeron, espérese tantito, ahorita no va a pasar, como siempre pasaba, ¿no? Sí va a cantar, pero... ¿Y que se enoja el abuelito, que se enoja? Ya hizo su berrinche, dice, bueno, dice, si no me va a dejar cantar, dice, entonces me voy con los otros. Óigame, estar poniendo ese tipo de condiciones, pues va a andar como pelota de un lado a otro, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nosotros los pastores nos comunicamos.
Y yo en un momento dado puedo preguntar por alguien. O viceversa, preguntan por alguien que ande desbalagado, o que ande haciendo averías, o que haya hecho averías en el otro lugar, se viene a este lugar y yo tengo que reportar, ¿sabes qué? Hay un muchacho joven o lo que sea que está yendo con nosotros y no queremos perjudicar. Te aviso para que tomes cartas en el asunto. ¿Quién es? Ahí sí ya nos preguntamos, ¿quién es? Y no es chisme, sino es información. Y nos dicen, pues, ay, es una lata. A veces nos han dicho. No entiende. Ha engañado aquí a 2, 3 muchachas. Y la otra muchachita, pues como no sabe, o a veces comentamos diciendo, pues mira, es inmaduro. Está luchando, pero es inmaduro, es así. Eso no es chisme ni tampoco echarle leña, sino es informar. No para que no se le reciba, sino para que se le ayude. ¿Por qué? Porque tenemos información entre nosotros. ¿Me están oyendo? Y hasta ahí lo dejo. ¿Y todo por qué? Por guardar el orden. Porque si no, pues cada quien jala para su lado. Y pues no, eso es desorden. Y cada quien va a hacer lo que quiera. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo ama a la iglesia. Y dice que nosotros debemos poner nuestra vida. ¿Por quién? Por los hermanos. No para hacerles daño, sino para protegerlos. ¿Sí? Una vez oí una madre que le estaba diciendo al novio de su hija, ¿de veras quieres casarte con ella? Sí. Dice, no sabes la avispita que te vas a echar y que le suelta todo, ¿no? Es que mira, no le gusta lavar los trastes, tengo que estarla arriando. De una vez se la soltó para que aquel supiera quién era. Pero cuando hay noviazgo, todos son angelitos o angelitas. Pero en casa, sin embargo, Cristo ama ¿a quién? A la iglesia, pero la iglesia, no asistente a la iglesia solamente, no visitante de la iglesia, a la iglesia comprometida, a la iglesia que tiene una responsabilidad y que quiere amar a Dios, ¿verdad? Porque el Señor pagó un precio que nadie puede pagar. Hechos 20, 28. Vamos a dejar que la Biblia nos predique. ¿Hechos qué? 20, 28. A ver, como dice, por tanto mirad por vosotros, le habla a los pastores. Mirad por vosotros, o sea, no se descuiden ustedes. Y además, ¿por quién más? Y por todo el rebaño. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó. Recuerdo que no hace muchos años hicieron un grupo de músicos con un director al frente, pero lo consideraron por sus cualidades musicales. No, pues el muchacho era casado y las chamancas andaban detrás de él como si fuera un exquisito manjar. Pues hubo problemas. Porque más de una o dos estuvieron ahí embarradas con díceres más graves, ¿no? Díceres a los que se les da lugar por ser descuidados.
Tal vez no porque sean reales o hayan sido ciertos, no nos consta ni nos vamos a meter hasta ese nivel, pero dan lugar. ¿Por qué? Pues iba una muchachita, se sentaba con él a platicar quizá de música, pero pues ya era mucha la cosa de que siempre sentado con él, y bueno, ya todo tiene su límite, ¿no? Y se dio lugar a que se pensara en mal por causa de algo bueno. Tuvieron que quitarlo, lo tuvieron que quitar. No obstante que era un excelente, o es, no sé dónde esté, un excelente instrumentista. No sé de voz, pero bueno, al menos sabía de esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de eso? Porque la iglesia ha costado mucho. Jesús pagó un precio muy alto. Amén. Muy bien. Otro concepto. La iglesia debe estar sujeta a Cristo. ¿Cuál debe ser el concepto pastoral? Pues vamos a ver qué dice la Escritura sobre esto. Vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto a los que no son casados, ¿cuál es el consejo? En cuanto a los que lo son, ¿cuál es el consejo? ¿Qué pasaría si pasa algo, una proposición indecorosa, por ejemplo, que no debe de ser aquí, no debe de ser como allá afuera? Pero que hay proposiciones indecorosas, que hay presión. No, no pasa nada, mira, yo me caso contigo, etcétera, etcétera. Y como la chamaquita, pues muchas de ellas son nacidas en el Evangelio, no piensan que haya tanta maldad, pero se cuelan algunos. Ojalá que nunca nos pase, porque es todo un problema. Porque Cristo pagó, ya dijimos, un alto precio, y debe estar sujeta a Cristo, como la esposa a su marido. ¿Sí? Tampoco el pastor es absoluto. El pastor debe de consultar esto para hacer decisiones, y si no, un consejo formado. Ya de hecho lo tenemos. Un consejo formado, además que, pues qué clase de consejo cuando los hemos necesitado no están. Hemos tenido que hacer unas decisiones, 2, 3, con 10, con 15, cuando fueron como 30. Romanos 7:4. Romanos 7:4. La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Romanos 7:4. A ver, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Además de su cuerpo físico. Para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? Fructifiquemos a Dios. ¿De quiénes somos? De Dios, de Cristo, el cual resucitó de los muertos. Y debemos de estar sujetos, porque dice ahí, ¿verdad? Para que seáis de otro, no del muerto, sino del vivo. ¿Sí? No de la religión, sino del Señor. Amén. Además, la iglesia debe manifestar la sabiduría de Dios. La iglesia debe manifestar la sabiduría de Dios. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada. ¿Por quién?
Ah, miren qué privilegio Dios nos ha dado. Pero para eso se necesitan saber las escrituras. Para hablar con sabiduría y no locuras, no ocurrencias, sino palabras de sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Pues de Dios, escrita en su palabra, notificada por la iglesia a los príncipes demoníacos y potestades. A veces se nos meten príncipes demoníacos a la mente y hablamos como ellos. Ahí hay que hablar con sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Porque manifiesta la sabiduría de Dios. La iglesia es sal y luz. Sal y luz. Mateo 5:13. Sal y luz. Mateo 5:13. Y ya después de esto, les doy una última que es bien importante. Súper importante. Vosotros sois, fíjense cómo habla en plural. Luego se refiere a la iglesia. Cuando habla en plural se refiere a la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Sazonar dando sabor. Podríamos tener el mejor manjar. No podemos comerlo sin sal. Nos daría asco. Además, la sal sirve para preservar. Cuando no había refrigeradores, y aún hoy, si se nos fuera la energía eléctrica, como está sucediendo ya en algunas partes del mundo, y puede suceder en México por falta de energía, ahorita con la guerra puede darse. De nada van a servir los celulares, ni los internets. Yo hace tiempo compré una lamparita de succión, de fricción. Le haces así y tienes luz, sin pilas. Nada más que no las encuentro, sospecho que alguien las confundió con basura y por ahí me las tiró. Tenía yo como 20 pensando en mí y en las necesidades de los que me rodean. Porque pues todo te va a costar un ojo de la cara. Mientras te dure la luz del celular y la batería del carro. Y si no hay gasolina, ¿con qué echas a andar el carro? Y si tienes un carro eléctrico, pues ¿de dónde vas a agarrar la energía? Tarde o temprano vas a tener que pasar por situaciones, ¿verdad? Dice, vosotros sois la sal de... Muy bien, entonces ya citamos dos cosas que sirve la sal. Falta una, no me acuerdo cuál es la otra. Preservar y dar sabor y... Bueno, todo eso llevaba sal, porque a la hora de prenderse subía a la presencia de Dios. También representa el amor. También, también. Sí, de hecho, en una herida había unos lápices, no me acuerdo cómo se llamaban, pero cuando había una herida, como que untaban eso para sanar la herida. Y dice, mire cómo dice, ustedes son iglesia, ustedes son, ¿de qué? Pues hay que dar sabor, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Con qué? Con el amor.
Amén. Gloria a Dios. Y son luz también. Dice la Biblia que somos luz, sal y ¿qué? Y luz. Ahí en Mateo también 13. 5:13. A ver, la sal, ahí está la sal, pero la luz está enseguida. Ahí está. Vosotros sois la luz del mundo. Yo tengo la impresión de que cuando alguien falta mucho a la iglesia, algo esconde. Algo está escondiendo. Y siente que si viene seguido, como que va a ser exhibido, no por mí, sino por la misma palabra. Porque la luz todo lo penetra. No, pues van a hablar de mí. Como dijo el pastor aquel en una reunión, hermanos, en esta noche vamos a hablar del Señor Jesucristo. Y dice una abuelita, porque Dios mío, si van a hablar de Jesucristo, ¿qué no van a decir de mí? Y salió corriendo. Y otra viejita también que salió corriendo fue cuando el pastor dijo, hermanos, el Señor Jesús está aquí con nosotros. ¿Y mi casa quién la va a cuidar? Y salió corriendo. Y dice que somos la luz. Amén. No tenemos necesidad de estar escondiéndonos, excepto que sea un secreto que deba de decirse más tarde. Por alguna razón, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir el teje y maneje de las vidas de los demás. ¿Está claro? Muy bien, ahora vamos a ver 1 Timoteo 3:18, donde nos enseña que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Oigan, qué privilegio. ¿De dónde sale la verdad para el mundo? De la iglesia. De ahí sale. ¿Qué dice ahí? Palabra fiel. A ver. Perdón, no te di la cita completa. A ver, columna y apoyo de 3:15, ¿no es el 3:15? 3:15. Si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Qué dice? Columna y apoyo. Pero pues si se manejaran puros chismes, puros argüentes, hoy ya te diste cuenta que fulano, que sutano, y luego llegamos a casa, es que ese hermano es un hipócrita y que acá y que allá. Recuerden que ese hermano, como sea, es el cuerpo de Cristo, que no está terminado, eso es cierto, pero que es el cuerpo de Cristo. Necesitamos poner el dedo en la boca porque nos metemos en problemas, ya que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. El pertenecer a la iglesia es semejante a un bautizo. Es otro bautizo, por decirlo así. ¿Sí? Primera de Corintios 12:13. Primera Corintios 12:13. Primera Corintios 12:13. Se compara el estar, digámoslo así, en compromiso de amor en la iglesia, porque aquí es de puros voluntarios, ¿sí? Por amor estamos aquí y servimos aquí. Estamos metidos en la iglesia y lo compara a una inmersión de bautizo. Porque por un espíritu somos todos. Digo, no todos en un sentido,
pero los que somos de la iglesia, los que estamos comprometidos con la iglesia, los que no somos variables, ¿verdad? Los que no somos de que a lo mejor, quizá, tal vez, no. Y que fuéramos temporales. Eso no es la iglesia. Ese es un creyente, pero no es la iglesia. Ese es un simpatizador, pero no es la iglesia. Por eso a gente así no se le puede dar una responsabilidad, porque va a fallar o lo va a usar para otros fines, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad velar por eso. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? La iglesia. La iglesia. Somos todos metidos a la iglesia. Hay gente que va y viene, sube y baja, se enfría y se calienta y le conviene o no le conviene, cambia, varía, piensa. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Me perdonan, pero no es la iglesia. ¿Que se le recibe? Sí, porque Cristo no rechaza a nadie, pero hay que reconocer los roles que tenemos, ¿verdad? Entonces dice, somos la iglesia todos bautizados en un cuerpo, ora judíos, griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. Aleluya. Y agradezcan a Dios que tenemos la libertad de abrir la Biblia y escuchar esto. Amén. Que en algunas partes se las vuelan, con el motivo de este mensaje que tenemos y que se presta a muchas cosas. Pero luego a veces dan conceptos, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo lo prueban en la Biblia? ¿Cómo lo pueden probar en la Biblia? Algunos dicen, bueno, es que se lo oímos a la hermana Hicks, pues aún así, ¿dónde está la base bíblica? ¿De dónde sacas eso? Está bien que tenemos una cosa muy privilegiada, pero la dimensión de la hermana Hicks, que sí podía probar sus cosas, a diferencia nuestra, pues es abismal. Y no estoy diciendo que todo sea torcido, pero además de no poder probarlo, le dan un aumento de su imaginación. Por ejemplo, un concepto que oí, que Dios le dio 3 oportunidades a Satanás. ¿De dónde sacan eso? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Porque lo dicen pero no lo prueban. Entonces quieren oír cosas fantásticas. Bueno, hay ciertas iglesias que sí se las gastan, Pero bueno, ahí cada quien. Muy bien, un concepto más. Ya estamos viendo, ¿sí? ¿Lo ven con claridad? Esto corresponde a un bautismo. Y un bautismo se toma en serio. ¿Sí o no? ¿O vamos a estar jugando? No. Llevamos responsabilidad. Que sales, que entras, que vas, que vienes, que subes, que bajas. Que te animas, que te desanimas. No, es que esto, si es el cuerpo de Cristo, hermanos, ¿por qué hemos de estar variando? Si es el cuerpo de Cristo, ¿por qué vamos a estar variando? ¿Por qué vamos a estar cambiando si es el cuerpo de Cristo? Si fuera mi cuerpo, pues estarían amolados. Pero es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Así que no nos engañemos, situémonos
conforme la Escritura, porque los demás pues son gente de buena voluntad, que vienen porque necesitan, porque les gusta la palabra, pero eso no les garantiza que ya estén acá volando sobre los querubines y serafines, ¿verdad? Porque también sobre eso, hermanos, híjole, nos las gastamos, ¿eh? Y hay lugares donde, qué bárbaros, qué bárbaros. Yo nada más los oigo, no os contradigo, pero yo sé lo que estoy oyendo. Ujú. Amén. Se debe conocer su funcionamiento, ese es otro punto. Se debe conocer su funcionamiento, porque si no se conoce su funcionamiento, entonces corremos peligro. Y después les voy a enseñar qué peligro corremos. Si no conocemos su funcionamiento, su función, o su labor, o su ministerio, corremos muchísimo peligro. Se debe conocer su funcionamiento. Primera de Corintios 3:17. Primera de Corintios 3:17. Y hasta aquí lo dejamos por hoy, con otra cita más sobre el mismo punto. Primera de Corintios 3:17. Si alguno violare el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Tu cuerpo. Así también, la iglesia es el cuerpo de, si alguno viola el cuerpo de Cristo, ninguneándolo, desdeñándolo, opacándolo, no teniendo responsabilidad, siendo desdeñoso, siendo como que no le da importancia, como que tiene cosas más importantes que hacer. Está violando el cuerpo o el templo. ¿Qué somos nosotros? El templo. Somos un templo. Al juntarnos así como estamos, nos constituimos en un templo para morada de Dios en espíritu, ¿verdad? Dice, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, iglesia, templo de Cristo, vosotros, yo, ustedes, el cual sois vosotros, santo es. Santo quiere decir apartado. Amén. Vean entonces, tenemos que conocer su función. Primera de Corintios 11:22, y es el más tremendo texto de destrucción. Es un texto que nos enseña la destrucción por no respetar lo que es la iglesia, la reunión, el culto, la alabanza. Procuremos hasta donde nos es posible llegar a tiempo, hasta donde más podamos. Ejercitémonos en eso, disciplinémonos en eso. Excepto que haya una cosa que de momento no esperábamos, ¿verdad? Tampoco nos vamos a poner así tajantes, pero sí debemos pensar en ello. 11, ¿qué dije? 22. Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, vean, o menospreciáis la casa de Dios, la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Los alabaré? No, en esto no los alabo. ¿Saben por qué? Porque se hacían distinciones. El rico llevaba para el ágape, que hacían, porque hacían agapes, hacían comidas, hacían reuniones y hacían comidas, que el cafecito, que el pancito, que la rosca y esto y aquello, y que la comidita, y que guiri guiri, que guaguaguá, y todo eso. ¿Sí?
Pero había diferencias. El rico llevaba manjares y nada más apartaba a los suyos. Y los pobres, pues, allá que comieran arrocitos con frijol. Y los demás, grandes carnes, grandes platillos, caros, ¿verdad? Y hacían esa diferencia. Esa no es la función de la iglesia. Eso es hacer acepción de personas. Y si a alguien le gusta la franqueza, lea la Biblia y va a ver si no, hasta se ofende, aunque dice que es muy franco. Para franco, Dios. Y a ver si aguanta la franqueza de Dios. Dice Dios, oh pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y están enfermos desde la planta del pie hasta la mollera. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Sepulcros blanqueados, que no nos digan eso, hermanos, porque aunque somos francos, nos molesta. Porque cuando se trata de franqueza, Dios es directo. A ver si aguantamos. Y los reprende aquí, porque están haciendo excepción y hay otro término. Elitismo. Tú eres rico, yo soy rico, tú eres pobre. Tú eres siervo, yo soy profesionista, etcétera, ¿no? Aquí todos somos uno, hermanos. Porque al sepulcro donde tú vas, no hay industria ni ciencia. Todos somos iguales y ahí nos están peleando por un pedazo de tierra. ¿Verdad que no? No. En un cementerio pusieron frente a una cantina que estaba al otro lado. Primero en la cantina pusieron, aquí estamos mejor que los que están enfrente. Se refería al cementerio. Aquí estamos mejor que los que están enfrente. Y luego enfrente que le ponen, sí, pero aquí están los que estaban enfrente. Porque a la tierra donde tú vas, al sepulcro donde tú vas, no hay industria, ni ciencia, ni tampoco uno es más que otro. Ahí todos son iguales, son polvo, son huesos secos, es pudrición, es corrupción. ¿Qué somos? Aquí nos creemos muy mucho. Que a ver qué marca de carro traes, a ver. Ay, indecencias, ¿verdad? Indecencias. Yo traigo el carro que necesito y punto. Yo tengo más confianza en una carcachita para salir a carretera que los carros sofisticados que hay, porque se te descompone y necesitas grúa. Tienen que pasarle un escáner para ver qué cosa tiene, porque luego hasta los mecánicos andan adivinando. El carro viejito rápido lo detectas y lo puedes hasta arreglar, ¿no? Excepto que sea una cosa mayor, pero... ¿Ven? Y dice, y avergonzáis a los que no tienen, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, al contrario los reprendo. Eso no es la iglesia. Y Pablo tuvo que poner un alto, porque se estaba deformando la iglesia, pero hoy la iglesia está deformada. Está muy, muy mal la iglesia y en general, ¿eh? No crean que somos mejores que los demás. Tratamos de ser diferentes, pero no somos mejores que los demás. Y luego en el verso, vamos a ver, ahí mismo, sobre ese mismo punto, estamos en el 11, ¿verdad? Ajá. A ver, ahorita les digo con más exactitud porque ahorita no tengo el versículo exacto. Es el 11, sí, es el 11. Pero el versículo se los doy enseguida. Es donde dice acerca de los enfermos.
No estoy generalizando tampoco. 30, 30. Ahí, eso está tremendo, ¿eh? Eso está tremendo, tremendo, tremendo. Esto nos indica que no cualquiera tampoco debe tomar la Santa Cena, si es que no está dispuesto a un cambio. Si no está dispuesto a un cambio, no debe tomar la Santa Cena, porque se echa juicio encima. Hay diferencia entre decir, Señor, soy pecador, soy falto, me encanta el chisme, soy violento, soy grosero, no respeto, le falta el respeto a mis padres, etcétera. Es diferente, ¿no? A decir, no, pues yo soy a todo dar y merezco y no, no, no. Entonces no se tome la Santa Cena si no hay un verdadero reconocimiento con arrepentimiento. A ver, el versículo anterior, por favor. Versículo anterior. ¿Cómo dice? Por tanto, pruébese, examínese, hágase un examen. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo es? Reconózcase. No diga, ay, no, pues soy re buena onda, no, pues soy mejor que muchos de esos hermanos hipócritas que van al templo. No se alabe el que se tenga que alabar, deje la alabanza a Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y después de eso, coma de ese pan de Santa Cena y beba de aquella copa, Santa Cena. ¿Pero después de qué? No así a la ligera, ¿no? Como que ahorita estoy un poquito deshidratado. Pruébese, examínese, véase, conózcase. Hágase una inspección interna, realmente cómo es, qué es lo que quiere, cuál es su intención, cuál es la intención, engañar, salirse con la suya, buscar y encontrar placer solamente, ser reconocido, proyectar su nombre, que lo conozcan, que sepan quién es usted y que, ay, el hermano fulano, no, no. ¿Usted quiere que su nombre salga en marquesinas? Y que aquí, que allá lo reconozcan y que lo tomen en cuenta, pues no está mal. Deje que el Señor lo tome en cuenta a su tiempo. Porque cuando Dios da, da. Y cuando quita, hasta la canasta levanta. ¿Verdad? Pruébese cada uno a sí mismo y después de eso coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque no es cualquier cosa. Está bien, nadie es perfecto, pero tomamos esto en reconocimiento para ser perfectos. Para, no por. Para, no por. No porque lo merezco o porque merezco más, sino para ser digno de el honor tan grande que Dios me ha dado, ¿verdad? Porque el que come y bebe indignamente, esto es, ¿verdad? No hacerse el examen, juicio come y bebe para sí, no entendiendo, no conociendo, no discerniendo, como dice ahí, ¿verdad? ¿El qué? El cuerpo. ¿Por qué? Porque ha habido menosprecio. Miren, no se le niega la Santa Cena a nadie, pero sí se le advierte. No la tome si es que esto, si es que aquello, si es que más aquello, si es que más aquello. Tómela si hace un examen. Tómela si decide una reforma. Tómela si opta por un cambio de raíz. Un cambio verdadero, pero la toman y la toman. ¿Y dónde están los que la han tomado? ¿Dónde andan? ¿Qué hacen? Y pues yo me siento pues, mal, pero no he dejado de advertir y de enseñar para que la gente tome nota a tiempo. Porque más vale que diga, bueno, ahorita no. Y no que se meta en problemas, porque entonces puede venir un juicio del Señor
fuerte, hasta la muerte inclusive. Y no estoy sentenciando a todos los que mueren, ¿verdad? Que por eso, no, pero sí forma parte, ¿verdad? Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Ay, que no tengo ganas, ay, qué pereza leer la Biblia. Debilitado. Ah, ir al templo, debilitado. Ah, hay que ir a hacer el aseo, debilitado. Hay que lavar las sillas, debilitado. ¿Y muchos? Están muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no disciernen. Vamos al que sigue. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no conociendo el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Vean, a nosotros nos parece poco, ¿no? Nos puede parecer poco, pero es que la iglesia, cuerpo del Señor. Por último, les comento y me contestan. Pablo no anduvo con Jesús como discípulo personal. Pablo se convirtió, siendo Saulo, años después. ¿Se acuerdan? Y cuando el Señor le da el encuentro con él se cae del caballo, burro, mula, no sé en qué iba montado, y una luz del cielo lo cercó de resplandor, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué no Jesús ya se había ido? Entonces, ¿quién quedaba? La iglesia. Entonces, ¿a quién perseguía Pablo? A Jesús. Fíjense lo grave. Por eso les digo, chitón, no estén hablando mal de la iglesia en su casa, por favor. No saben el juicio que se avientan por ignorancia de esto. Porque si supieran esto que es sencillo, que está a la vista, pues yo creo que se callarían la boca si son inteligentes. Pero si se ponen a decir y a opinar y según su opinión sabia, se van a meter en problemas. Porque el grupo es el cuerpo del Señor. Y lo que se le haga al cuerpo y lo que se fragúe contra el cuerpo es contra Dios. ¿Sí? ¿Grave? ¿Qué consecuencias trae? Enfermedad y muerte, que puede ser una enfermedad mortal. Por eso dice ahí, muchos están debilitados, enfermos, y muchos están durmiendo, esperando ya nada más la resurrección. Sí, fueron salvos tal vez, ¿no? Pero, como el cristiano carnal. En la iglesia hay mucho cristiano carnal, hermanos. En 1 Corintios 3:1 en adelante habla de los cristianos carnales. Son cristianos, pero son bien carnalotes. Andan buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No todos, ¿verdad? Pero sí hay. Siempre ha habido. De manera que yo, hermanos, no pude hablar, fíjense cómo les llama, hermanos. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Luego hay muchos celos, ¿no? Que porque aquel ocupa un cargo y que tiene este departamento y que enseña a este grupo y hay mucho celo. Y que no, que este me pertenece aquí a mi grupo y que no, que este es de aquí de este grupo y ese tipo de cosas
que demuestran la carnalidad de cada quien. Pero bueno, Dios lo permite para que nos veamos, ¿no? Dice, entonces entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como los de afuera, que no conocen nada de Dios. Ah, no, no, es que este es mi lugar, no, es que este es mi cargo, no, es que este es mi ministerio. Y se enamoran de su ministerio. Se enamoran de su ministerio. Se han enamorado de su trabajo, de su labor, de la gente. Y viene el caos, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto a nosotros como iglesia. Dios nos ayude para no ser engañados por el enemigo que trabaja aquí, miren. Y nos pone de malas. Y nos aleja unos con otros. Y nos mete en disensiones, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías. Conocí a un hombre hace muchos años que hablaba pestes de la iglesia. Él en un tiempo estuvo en la iglesia. Hablaba pestes de la iglesia. Pues se fue agravando en su enfermedad que tenía. Y válgase la comparación, pero murió tan solitario como un animalito que no tenía dueño. Y nunca pidió, al menos él nunca mandó pedir oración a la iglesia, porque para él la iglesia era una bola de hipócritas. Cuidado con eso, porque Dios es el dueño de la iglesia. Y el que empezó en nosotros la obra, el que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará. Nada más no te tardes. No te tardes porque estamos ya a unos segundos de las 12 de la noche en el reloj profético de Dios. Ve lo que está pasando. Ve lo que viene. Si sigue esto por más días, no gasolina, materias primas. Hoy vamos, compramos aceite, jitomate ya está escaso y caro. Al rato, ¿qué va a ser? Arroz, frijol, lenteja, haba, garbanzo. Sí va a haber, pero caro para empezar. Y no vas a tener. Cuando voy al súper, pues compro un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de más aquello, para ir previniendo. Que de poco, pero sirve. ¿Sí? Todo se va a poner caro. La Biblia dice que va a haber hambre en todo el mundo. Escasez, muerte, guerras, está representado por caballos. Peste, como la que nos llegó del COVID. Va a haber enfermedades nuevas que no van a poder ser controladas. Y los primeros que vamos a morir podríamos ser los viejos, que estamos más debilitados. Pero aún los muchachos se mueren. Gente joven. ¿Cuántos se fueron en el COVID? Gente fuerte, joven, que quién iba a pensar. Y se fueron. ¿Qué tal si nos soltaran otros virus? Por política de gente que se cree dueña de todo. ¿Qué pasaría? ¿Estaríamos preparados? Vean los tiempos que vivimos. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das
de poder ser partícipes de este alto llamamiento que has hecho a nuestra vida. Te rogamos que bendigas como iglesia nuestra estancia aquí, que valoremos agradeciendo el hecho de estar juntos, de permanecer en comunión, de no separarnos. Porque si esa gente que seguía a Jesús en medio del desierto, lleno de calor, lleno de sed, de cansancio, de necesidades, pero buscaban a Jesús porque solamente de Él venía lo mejor. Queremos ser así, Señor, y la tenemos mucho más fácil, porque tenemos medios, formas hasta ahorita, transporte, que no aprovechemos rendijas para ser mañosos y faltar. Ayúdanos para apreciar tu cuerpo, que es la iglesia. Te rogamos que permanezcamos hasta el fin, ayudándonos y bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos el jueves.